Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Esta segunda carta del apóstol Pedro tiene tanto que enseñarnos. Desde el principio, el capítulo 1 de Segunda de Pedro inicia diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjese que él se está llamando a sí mismo de los dos nombres, Simón Pedro. Usted recordará que Jesús le cambió el nombre. Le dijo: ya no te llamarás Simón, tu nombre será Pedro, que significa roca o piedra. Hablando de la firmeza que este hombre tenía. Sin embargo, aunque Jesús le dijo que él era un hombre firme como una roca, poco después lo negó 3 veces. Así que con el paso del tiempo, Pedro aprendió que su fortaleza no venía de él mismo, sino de Dios, de estar firme, dependiendo de Cristo. Y por eso, muchos años después, se cree que esta carta se escribió en el año 60, el año donde él fue ejecutado. Él se llamaba a sí mismo Simón Pedro, y luego se llamaba a sí mismo siervo y apóstol. Note que la palabra siervo está antes que la palabra apóstol. Y luego sigue diciendo: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto se refiere a los gentiles. Él está hablando ya no solo a los judíos, sino a los gentiles. Recuerda que él en un momento no se sentía cómodo de ir a la casa de Cornelio porque él era judío y aquellos eran gentiles. Ya no, ya él dice: algo ha pasado en la vida de esa gente, aleluya, que es lo mismo a lo que ha pasado conmigo. El verso 2 dice: gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, muchas veces cualquierizamos la palabra bendición y Dios te bendiga, sí, pero la bendición y la maldición, las dos son condicionales. Hay cosas que por gracia y favor Dios puede extender sobre nosotros, pero la Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si algo trae bendición sobre la vida del cristiano, es el conocimiento de la palabra. Y Pablo dice acá: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo obtenemos eso? Ore por la revelación, lea la palabra, la revelación escrita, ¿ok? Dice la Biblia que la gracia y la paz, hay una promesa de que eso se te ha multiplicado en tu vida cuando saca tiempo para el estudio de la palabra. El verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted ve de nuevo: mediante el conocimiento. El verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí Pedro insiste en que esas promesas que están escritas en la palabra de Dios, por ejemplo, la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Diga el débil: fuerte soy. Usted ve, esas son las promesas, las verdades bíblicas. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos rechazar la mentira del diablo que quiere venir a nuestra mente. Aleluya. De esta no te saca nadie, tú te vas a morir del hambre, a ti nadie te quiere. No, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Aleluya. Así que yo te invito a que hagas de un hábito la lectura de la palabra de Dios, para que conozcas más de la promesa que él te ha dado. ¿Ok? El verso dice, el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Él dice, hay una cosa que Cristo hizo por nosotros y que están establecidas en la palabra de Dios. Y dice, y tú y yo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? ¿Que tú y yo somos dioses? No, significa que, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, que cuando uno acepta a Cristo, el soplo del Espíritu Santo entra en nosotros y hay una naturaleza divina en medio de nosotros que nos guía a un nuevo nacimiento, nos guía a la cosa de Dios. Ahora Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Esa es la parte que hace Dios. Ahora, hay una parte que hacemos nosotros y Pablo y Pedro lo dice acá, es que dice que cada día debemos ir creciendo. Y él dice, a vuestra fe, a vuestra fe añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. La palabra virtud en inglés se dice godliness, es decir, semejanza a Dios. Entonces la virtud se refiere a eso, a parecerse a Dios. A nuestra virtud, conocimiento, lo que hablábamos ahorita. Usted tiene eso, esa naturaleza de Dios, esas cosas que te atraen a las cosas de Dios. Llénala del conocimiento por medio de la palabra. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué pasa? Si tú dices que tú eres cristiano y tú no tienes dominio propio, hay que ver, porque la naturaleza de Cristo en nosotros hace que nosotros rechacemos el pecado. Nos da dominio propio para decir las cosas del mundo, no, ya no. Y dice, y el dominio propio, paciencia. La paciencia para esta gente que estaban siendo perseguidos y por emperadores romanos que se decían ser Dios y que habían que adorarlo y que ellos decían que no y que estaban dispuestos a morir. Pedro le dice, tienen que tener paciencia y demostrar su paciencia en medio de esto. Dice, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto, dice la palabra de Dios. No os dejarán estar sin fruto, porque a veces crecemos, a veces tenemos mucho conocimiento bíblico, pero no tenemos frutos. ¿Ok? Pedro dice, si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoce usted algún cristiano ocioso y sin fruto? Le falta conocimiento de la palabra de Dios. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pablo dice que hay personas que están descarriados. Pedro dice que hay personas que están descarriados, que olvidaron que fueron limpiados por la sangre de Cristo. ¿Ok? De hecho, segunda de Pedro, como usted va a ver más adelante, fue escrito, si se parece a Judas, para hablar contra los falsos maestros, porque algunos decían, bueno, es que ya Cristo no viene, ha durado mucho, tal cosa. Y Pedro recuerda que delante de Dios un día es como 1000 años. Nosotros no tenemos que juzgar la cosa de Dios en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y Pedro habla también de la paciencia que Dios tiene porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces él dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro estaba viendo gente que estaban cayendo, ya sea por la persecución o por los placeres del mundo, por lo que sea. Y Pedro llama a un pueblo a que se levanten armas, que tomen las armas de la cruz. Aleluya. Que crezca en el conocimiento, que dé frutos para Dios en medio de una generación que estaba dándole la espalda a Dios. El verso 11 concluye diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que seas partícipe de la naturaleza de Cristo. Mire, hermano, hay algo que le quiero decir al cerrar este devocional. En el verso 1, cuando Pedro dice, alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Esta parte es lo que le llaman la justificación o la imputación de la justicia. Le explico. Así como Adán pecó y tú y yo heredamos el pecado, dice aquí
que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Es decir, tú le sirves a Dios y eres acepto en su presencia, no por tu bondad o tu maldad, porque hay personas que el diablo los hace vivir en culpa eternamente. Hoy es un día para que recuerde que la justicia de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, te fue imputado por Dios y somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Como dice ese corito viejo, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Que Dios te bendiga, que te dé un corazón limpio por medio de su sangre y que te dé los frutos y el conocimiento para mantener tu corona hasta aquel día. Dios te bendiga, Dios te guarde.